Gracias. También agradecer al doctor Robert por la oportunidad de esta charla y pues digo, estoy un poco destanteada del tiempo. Tenía un horario largo que ya no sé si es el todo lo que tengamos, pero voy a tratar de cubrir los mensajes que quiero dejarles. Y la petición del tema fue dirigida de manera muy concreta al manejo del asma en el primer contacto, especificando algunos puntos tanto de tratamiento farmacológico como no farmacológico, y es alrededor de eso que estaremos platicando a lo largo de esta tarde. Bueno, mi nombre completo es Erika del Carmen López Estrada, soy neumóloga de adultos y soy la encargada de la clínica de asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, desde donde les estoy hablando y desde donde deseo enviarles un abrazo muy grande y gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad esta sesión. No tengo conflicto de interés para la clase y quiero empezar con esta imagen que es lo primero que ves cuando entras al INER. Sé que hay gente conectada de muchísimas partes de México, entonces quise mostrarles esta foto es bajando la escalerita del checador y decidí tomar esta foto porque además de que estamos en otoño donde los azules del cielo son muy bellos, tenemos aquí al lado izquierdo un mural que es una imagen muy representativa de lo que vamos a platicar ahorita que tiene que ver con el asma. Aquí les traigo el acercamiento del mural, que el mural se llama Por el derecho de respirar. Y en general, digamos que la distribución básica de la imagen es acá del lado izquierdo como la parte triste de enfermedad, de consumo, de exposiciones, de riesgos, y del otro lado, pues la parte que está a favor en términos de actividad física, de ejercicio, de alimentación saludable, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa que complementa el mural, que es la parte de atrás, es esta frase que la voy a leer tal cual porque es la introducción que yo he encontrado más precisa a lo que es el asma y por qué el tratamiento tiene que ser como se ha descrito. Entonces, el aparato respiratorio es el puente entre el medio ambiente y el individuo. Un adulto normal no solamente respira alrededor de 10 a 15 litros de aire al día, sino también bacterias, virus, partículas y de hecho la historia del mundo. Las vías aéreas son los primeros órganos con los que el organismo se enfrenta al medio ambiente. A pesar de sus sofisticados mecanismos de defensa, el hecho de ser el primer contacto también las hace susceptibles a desarrollar las enfermedades contemporáneas. La medicina universal ha dibujado la historia del mundo en las enfermedades respiratorias. Estas representan las constantes amenazas a nuestra libertad de respirar. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se ha anticipado al futuro para devolverle al hombre común la libertad y su derecho a respirar. Este mural es una expresión de nuestras aspiraciones. La frase es del doctor Jaime Villalba Caloca, que fue director de nuestro instituto, un eminente cirujano, y que dice toda la verdad. Cuando no es por COVID, por influenza y se nos roba la libertad de respirar en paz, es por una serie de exposiciones ambientales, algunas de ellas potencialmente prevenibles y que no hemos logrado impactar de la manera que querríamos para evitarlas. Y entonces, con ese contexto de que la vía aérea, de que el sistema respiratorio es el primer contacto entre las personas y el mundo, pues vamos a entrar de lleno a reconocer que es el epitelio de la vía respiratoria el primer punto que entra en contacto con una gran diversidad de desencadenantes ambientales. Aquí tenemos en esta imagen algunos mensajes acerca de que el epitelio respiratorio, pues por ser este primer contacto, es clave en la homeostasis tisular y es un mediador entre el ambiente y el sistema inmunológico. Dependerá de lo que estemos respirando y de lo que esté generando interacción con la mucosa respiratoria, va a haber diferentes respuestas a ello.
Cuando alguna de estas moléculas o alguno de estos estimulantes es deletérea o dañino para el sistema, pues va a activar una vía, una serie de vías inmunológicas tratando de defenderse. Una de esas características, pues, es que la producción rápida de citocinas derivadas del epitelio va a generar ciertos factores que van a provocar el daño fisiopatológico crónico en las personas con asma. Tenemos a manera de ejemplo en este otro recuadro algunos de los desencadenantes, alérgenos, diferentes tipos de virus y bacterias que pueden causar infecciones, diferentes tipos de humos contaminantes. El clásico representativo de la vía respiratoria pues es el tabaco, pero hoy tenemos muchos más agentes nocivos, el vapeador, el humo de leña en algunas de nuestras comunidades y espacios a lo largo de nuestro país, diferentes tipos de contaminantes que a veces son muy contextuales, pero no dejan de ser adversos. Y yo suelo poner con regularidad el ejemplo de los cohetes de las fiestas patronales o los cohetes de las posadas o cosas de ese estilo que a las personas con asma, cuando se exponen a ello, les puede generar un descontrol bastante adverso. Otros estímulos pueden ser, por ejemplo, algunos de los estímulos de ciertas exposiciones laborales, como las sustancias químicas de quienes trabajan en limpieza, los aerosoles y tintes de quienes se dedican al cuidado del cabello, y así podría yo describirles carpinteros, albañiles, toda la gente que está en contacto con plomeros, con herreros, que están en contacto, floristas, todas esas personas se están exponiendo a un montón de cosas que al final lo que provoca es estos dos componentes que están escritos en este recuadro de la derecha, que es un proceso de broncoconstricción variable, es decir, los bronquios empiezan a tener esta tendencia a cerrarse en respuesta a todo este daño que va combinado por dos fenómenos básicos que no pueden olvidar porque toda la clase va a estar guiada por estos dos fenómenos. Uno de ellos es la inflamación de la vía aérea y otro es la hiperreactividad de la vía aérea o la hiperreactividad bronquial, que también se conoce. Y entre las dos, lo que producen es esto que la imagen trata de ilustrar. En el lado izquierdo vemos a un corte transversal de lo que podríamos decir que es un bronquio, un círculo al final de cuentas, en donde se ve el epitelio estructurado, ciliado, cilíndrico, pseudoestratificado con células caliciformes. Se ve una que otra célula por ahí circulando y se ve la capa muscular con un diámetro libre o el lumen que permite el flujo del aire de manera bastante natural, ¿no? Esto es como se aprecia la vía aérea de todas las personas sanas. Todos ustedes seguramente tienen alguna experiencia de tener o no respuesta a algún agente químico y a lo mejor un poco de tos, un poco de flema durante una infección, pero el epitelio se recupera. Sin embargo, en las personas con asma, miren, lo que pasa es que el lumen disminuye muchísimo por varias razones. Una de ellas es la presencia de muchas células que no tendrían que estar ahí y que están en respuesta a la inflamación. Otra es que hay engrosamiento y desestructura del epitelio con engrosamiento de la membrana basal subepitelial por depósito de colágeno y fibrina. Lo que se intenta aquí explicar en donde está de color rosado es como el incremento de la permeabilidad, propiamente el edema de las células alrededor de la pared bronquial por el daño crónico que está resultando de las lesiones y pues la capa muscular engrosada por hiperplasia, hipertrofia del músculo liso. Y entonces, en conjunto, este fenómeno lo que provoca es que se cierren los bronquios y por resultado de ese cierre vamos a tener los síntomas de nuestros pacientes. Entonces, si ustedes ven en esta imagen
lo que sería la vía aérea sana. Tenemos nuestra capa de moco natural, siempre hay moco en la vía respiratoria en menor cantidad y un moco ligero que protege, que lubrica, acompañado de las uniones intercelulares y de las capas que ya describimos. Y en los pacientes que tienen asma, aunque se exponen a las mismas cosas que todos nosotros quienes no la padecemos, por ciertos detonantes genéticos empieza a haber una disregulación de la respuesta inmunitaria que genera un daño crónico sobre el epitelio. Como se intenta ejemplificar aquí, vean, las células se separan por la pérdida de las uniones intercelulares, eso es lo que incrementa la capilaridad y la permeabilidad. Entonces es muy fácil que la vía aérea de una persona con asma que está rota literalmente, desestructurada, pues permita el paso de un montón de sustancias, virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Esta lesión de la vía respiratoria genera la descarga de una serie de sustancias químicas que son mediadores que van a organizar y a orquestar la inflamación. La inflamación puede tener diferentes componentes, es de diferentes orígenes. Hoy no vamos a profundizar tanto en eso porque el objetivo es más el tratamiento, pero sí es importante que no pierdan de vista, sobre todo por lo que tiene que ver con el manejo no farmacológico, que no pierdan de vista que todas estas exposiciones es lo que está generando daño al interior de la vía respiratoria y que se descarga toda esta cascada de inflamación, la cual no se elimina una vez que en la enfermedad empieza toda esta disregulación, epitelio roto, descarga de alarminas y de citocinas, va a continuar y va a empeorar cada vez que las personas se expongan a las cosas, pero va a estar presente. Esto es muy importante, dada una de las características más importantes del tratamiento y que va pegada de lo que es la definición del asma, que es una enfermedad crónica. Entonces ustedes cuando vean a sus pacientes saben que el epitelio está triste, llorando, roto, alarmado, inquieto, porque está siendo irritado por todas estas situaciones y eso es lo que provoca el broncoespasmo, la inflamación y todos los síntomas. Aquí le voy a dar muchos clics. Todos los síntomas que ustedes suelen ver en los pacientes, este esquema lo uso de atrás para adelante o del final de la derecha hacia la izquierda, porque empezamos siempre nuestra práctica de la vida médica pues con manifestaciones clínicas, ¿no? Con una persona que viene a contarnos algo que le está afectando su salud. Los pacientes con asma, los síntomas que nos cuentan pues son tos con expectoración, a veces más, a veces menos, pero siempre predomina la tos, la disnea y las sibilancias, como dice abajo, cuando lo que más predomina es expectoración sobre la combinación de los otros síntomas, ahí habría que buscar otras causas, pero en general sí hay un aumento en la producción de moco de los pacientes con asma. Entonces, todos estos síntomas son parte de lo cotidiano, pero además, a veces estos síntomas pueden ser tan intensos que llevan a los pacientes a esto que se llama exacerbaciones o crisis o ataques de asma, que es ese momento en el que la vía respiratoria se cerró tanto, que la persona ya no puede respirar, el aire no entra y entonces tienen que ir corriendo a urgencias porque se asfixian. Además, todo esto está asociada a una afectación de la función pulmonar, la cual medimos tradicionalmente, y ustedes lo saben, con la espirometría simple y con broncodilatador. Tienen que ser las dos fases. Una sola fase no sirve para nada en una espirometría. Entonces, bueno, eso de disminución de función pulmonar, pérdida de función pulmonar, está asociado a la presencia de síntomas. Y todo esto que nosotros vemos y evaluamos en la historia médica de los pacientes,
pues es secundario a la hipersecreción y la hiperviscosidad de moco, con la hiperplasia de células caliciformes, con el broncoespasmo por el engrosamiento de la parte muscular del epitelio, con toda la reacción alterada de la respuesta inmunitaria que genera esta sensibilidad aumentada, y las personas con el epitelio lastimado pues se vuelven muy, muy sensibles a prácticamente cualquier estimulante. También las personas con asma que tienen descontrol, inflamación persistente, tienen una respuesta alterada a la resistencia a los virus, son más susceptibles a las infecciones virales, y una infección viral favorece el desarrollo de exacerbaciones, y entonces se despiertan ciclos constantes de inflamación, lesión, reparación, inflamación, lesión, reparación, y eso es lo que hace que los pacientes con asma tengan persistentemente tantas manifestaciones clínicas. Y todo eso es lo que no vamos a olvidar, porque la idea del tratamiento surge justamente de poder trabajar para controlar y minimizar todo ese daño que tienen los pacientes con asma. Entonces, en este camino que venimos recorriendo, lo que vemos es que la persona tiene muchos síntomas. Yo les sugiero que intenten conseguir alguno de estos cuestionarios ACT o ACQ. El ACT es bastante más accesible tanto de interpretar como para que los pacientes lo contesten. Son 5 preguntas que nos ayudan mucho a saber cómo está la enfermedad. Así lo pueden encontrar, ACT asma, lo buscan en internet, y son 5 preguntas muy sencillas, pero bueno, está con muchos síntomas, con muchas exacerbaciones, con la necesidad de utilizar corticosteroides sistémicos, porque en cada exacerbación, pues si no le das el bombazo, como yo suelo decirle, que aplaque el empeoramiento de la inflamación, pues no vas a lograr estabilizarlo. Y asociado a pérdida u obstrucción pulmonar persistente o pérdida de función pulmonar. Estos conceptos son los conceptos presentes no solo para la definición de la enfermedad y para la evaluación del control, sino que van a ser lo que nos va a ir guiando para decidir cuándo y cómo ir ajustando el tratamiento. Entonces, está ejemplificado de esta manera porque es esto lo que vamos preguntando para evaluar nuestras intervenciones terapéuticas. Y no olvidar que todo esto que estamos describiendo es solo la punta del iceberg. El iceberg a veces atrapa a nuestro paciente y ya a veces solo le vemos la cabeza a la pobre persona. No sabemos todo lo que vive por detrás de vivir ahogado, de vivir en el hospital con exacerbaciones, con las complicaciones asociadas a los esteroides que a veces incluso hacemos un sobreuso de ellos y recetamos dexametasona sin ton ni son y recetamos prednisona, y estos pacientes acumulan daño, osteoporosis, osteopenia, cataratas, hipertensión, ansiedad, y una serie de complicaciones más por el uso de esteroides sistémicos. Entonces, ahí los vemos sufriendo, pero eso es solamente la punta del iceberg. Si profundizamos en la evaluación, lo que tenemos por detrás es esto que les he descrito, que es la hiperreactividad bronquial, la inflamación y la disfunción del músculo liso, y es ahí a donde las intervenciones terapéuticas tienen que dirigirse para poder impactar en lo que nosotros vemos, que es la punta del iceberg. Pero tú no vas a ir a tratar el síntoma. Tu objetivo no es quitarle la tos. Tu objetivo no es que la espirometría esté siempre normal. Tu objetivo es controlar la inflamación, controlar la hiperreactividad bronquial, estabilizar la disfunción del músculo liso, y cuando logres estos objetivos, entonces los síntomas van a mejorar, la tos va a disminuir, va a desaparecer, las exacerbaciones se van a ir a cero, la función pulmonar se va a estabilizar, incluso se va a normalizar. Es por eso que este esquema lo represento así, para que sepamos que no vamos a ir
sobre lo aparatoso o sobre lo evidente, sino que tenemos que ir a tratar la profundidad de las causas y así vamos a ir logrando los objetivos de tratamiento. Entonces, bueno, con todo eso que les he contado, aquí les traigo uno de los esquemas de tratamiento. Yo elijo este porque es visualmente para mí atractivo para explicarlo. Le pongo esquema general de tratamiento del asma, no, es el esquema de tratamiento de la GINA, que es la Iniciativa Global para la atención del asma. No solo se dedican a ver temas de tratamiento, sino que engloban actualizaciones constantes de fisiopatología, de comorbilidades en asma y otras cosas. Y hacen mucha labor social y mucha labor de educación médica continua en todo el mundo. Entonces son una serie de expertos que se juntan y van actualizando las recomendaciones. En el capítulo del tratamiento de la guía GINA, está descrito de esta manera. Y lo que vemos, se los voy a describir así y luego lo vamos a ir desestructurando, pero lo que vemos de entrada en el tratamiento del asma es que tiene este esquema dos rutas. A uno le llaman vía uno o controlador y rescate preferido o la ruta uno. Y aquí vemos la vía 2, controlador y rescate alternativo. Entonces, en este inicio de la descripción del tratamiento tenemos los dos primeros conceptos que ustedes tienen que tener en mente. El tratamiento del asma tiene una fase que va dirigida al control y una fase o una estrategia que va dirigido al rescate. El tratamiento de esta enfermedad que es crónica y que ya dijimos que no se cura, pero va a estar muy bien controlada la persona si ustedes le dan un buen esquema de tratamiento. Ese esquema de tratamiento consiste en una estrategia de control y una estrategia de rescate. Partiendo de esos dos puntos, tenemos dos maneras diferentes de ofrecer rescate. Y rescate, como su nombre lo dice, es aquel tratamiento que le va a ayudar a la persona a estabilizarse en un momento de urgencia o de crisis o de empeoramiento transitorio. Y el tratamiento de mantenimiento o controlador es el que va a tomar todos los días, a todas horas, obviamente conforme esté indicado, según los horarios, cada 12, cada 24, pero ese es el que le va a permitir vivir bien porque va a estar usando diario su medicina y entre mejor uso del tratamiento controlador, menos síntomas va a tener, menos exacerbaciones y menos rescates va a necesitar. Por eso es que es importante tener los conceptos claros, pero además tener la claridad de que siempre van juntos. ¿Por qué? Porque alguien podría estar muy bien controlada, pero le da un virus y puede tener transitoriamente un poquito de empeoramiento. Y entonces el paciente y nosotros tenemos que saber qué hacer y ahí es a donde funciona el rescate, por ejemplo, ¿no? O se echa una carrera porque tenemos muchos pacientes con asma que les gusta mucho el ejercicio, tenemos pacientes que corren maratones y puede ser que aguante muy bien el maratón, pero el maratón fue en un lugar donde había muchos pólenes y tierra y qué sé yo, y unas horas después de correr el maratón le da un poco de tos y silbido. Y pues ahí es a donde entra el rescate. Entonces, ese concepto de rescate es importante. Y el mantenimiento, pues es el que permite la vida cotidiana normal. ¿En qué consisten estos tratamientos? En dos cosas que les voy a enseñar aquí, o de qué está integrado, pues de una droga, un medicamento que controle la inflamación y de un medicamento que controle el broncoespasmo y la hiperreactividad bronquial. Y entonces aquí desestructuré el dibujito que les enseñé al principio porque lo que tenemos que trabajar es que este bronquio, que está lleno de células, inflamado, desestructurado, con el músculo broncoespasmado,
a través de la acción farmacológica de algo que lo desinflama y algo que lo relaja, se convierta otra vez en un bronquio libre, limpio, con el espacio para que el aire pueda entrar y salir sin problema. El medicamento o los medicamentos que se encargan de controlar la inflamación son los esteroides inhalados. Y los medicamentos que se encargan de la hiperreactividad bronquial y el broncoespasmo son los broncodilatadores. Entonces, la estrategia de tratamiento incluye medicamentos que son broncodilatadores para tratar el broncoespasmo y medicamentos que son esteroides inhalados para tratar la inflamación. Y esos dos en el tratamiento del asma van juntos para todos lados. El esquema de tratamiento básico entonces consiste en medicinas que combinen un broncodilatador de acción larga y un esteroide inhalado. Y de los broncodilatadores de acción larga que utilizamos y que van en combinación, los beta agonistas o beta adrenérgicos son el básico, es el que broncodilata y que ha demostrado que hace un efecto sinérgico y favorece la eficacia de los esteroides. Entonces, eso es importante porque en estas dos rutas, en la parte de control o mantenimiento, van a ustedes a identificar que dice ICS formoterol. ICS es esteroide inhalado y formoterol es el broncodilatador de acción larga beta agonista. Y si ustedes se van dando cuenta a lo largo de los pasos, lo que nos dice es, le vas a dar esteroide y formoterol en dosis bajas según sea necesario. Ahorita explico eso. Y si no se controla, le vas a dar la misma de mantenimiento fijo a dosis bajas de esteroide. Y si con esto no logras el control, le das las dosis intermedias de esteroide. Pero vean cómo la estructura básica no cambia. ICS formoterol. Y ya si de plano aquí no se controla y tienes que llegar al paso 5, ay, perdón, este es un paciente que va a necesitar intervenciones diferentes y que es el paciente que generalmente le solicitamos que refieran, que nos manden o manden a los hospitales generales, a los institutos nacionales de salud o a donde toque para que se le pueda ofrecer un tratamiento más específico. Pero todo lo de antes lo podemos hacer sin mayor problema en el primer contacto o primer nivel de atención. ¿Cuál es el formoterol o por qué el formoterol está escrito aquí como mantenimiento y como rescate? Que esa es la clave de la ruta 1. Lo que tiene el formoterol es que es un beta agonista de acción larga con un inicio de acción muy rápido, tan rápido como el salbutamol, que es el beta agonista de acción corta tradicional y estrella de la película, ¿no? Pero el salbutamol, que es el rescatador del alternativo, aquí está abreviado como SABA, es un medicamento buenísimo para quitar el broncoespasmo en agudo. Es un broncodilatador muy efectivo que tiene inicio de acción a los 2 o 3 minutos, pero a las 4 a 6 horas ya no está funcionando. Entonces, esa característica hace que el paciente, si utiliza solo salbutamol, después de 6 horas vuelva a sentir síntomas, sobre todo si no trae un tratamiento de mantenimiento adecuado previamente y lo que va a hacer es volverse a poner salbutamol. Y como muy probablemente no estemos tratando la causa básica y la inflamación crónica que ya trae y solo está tratando la broncoconstricción, además con un medicamento de acción corta por el tiempo tan cortito que da, pues en realidad en cuanto pase el efecto, otra vez va a querer salbutamol y le va a ayudar 2, 3 horas, 4, 5, 6 y luego otra vez. Y ese es el error más común que cometemos los médicos y los pacientes porque el salbutamol o el beta agonista de acción
larga y corta lo que hace es saturar a los receptores beta agonista del músculo en la vía aérea. Y entonces, si todos los receptores se saturan porque la persona ha estado use y use y use salbutamol y no desinflamamos, tarde o temprano el salbutamol va a fracasar y ya no va a ayudar a la gente. Y es ahí cuando llegan ahogados aquí a urgencias que terminan intubados y con riesgo de morirse, porque a pesar de que el asma es una enfermedad súper atractiva y con muchas posibilidades para mantenerse controlada, el sobreuso de salbutamol y el no usar un tratamiento estándar continuo de mantenimiento es lo que genera tanto descontrol y riesgo en los pacientes. Entonces, dado ese riesgo, dado que los pacientes solían utilizar solamente Saba sin desinflamar, es que se dividió en dos rutas y por eso le ponen rescate alternativo a la ruta 2 porque lo ideal es la ruta uno en donde tenemos un tratamiento de mantenimiento en un dispositivo que trae las dos cosas y que lo puedes usar igual en cualquier paso, solo subiendo la dosis de esteroide. Y al mismo tiempo, ese tratamiento te puede servir como rescatador en los momentos en que empeorara simplemente porque pues la gente está expuesta a la vida. Entonces puede ser alguien muy disciplinado, con un asma muy bien controlada en paso 3, pero no sé, vuelan los pólenes del otoño llenos de hojas secas y de polvo y de hongos secos y les da algún síntoma. Entonces ahí se rescata. Y sin lugar a dudas es más fácil, no sé ustedes, piénsenlo. Yo cuando soy paciente y me dan alguna indicación y es muy complejo, me cuesta trabajo llevar la disciplina del tratamiento. En cambio, si me dan un aparato que me sirve de controlador y de rescatador, es para mí un poco más práctico. No quiere decir que sea mejor que la otra estrategia. La estrategia de la ruta 2 es muy buena también. También lleva, como pueden ver, esteroide inhalado y beta agonista de acción larga, solo que aquí está dividida porque en el paso uno y 2, que acá está en cada quien en su cuadrito, son los pacientes que tienen menos síntomas siempre, porque el asma es una enfermedad muy variable. A veces están todos los síntomas, a veces todos están ausentes y las personas y a veces también nosotros caemos en la trampa de decir ya se curó. Entonces, como ya se curó, pues ya que no use el tratamiento. Y es muy difícil convencer a alguien que no tiene síntomas de que está enfermo. Y es muy difícil convencer a un paciente con asma que tiene poquitos síntomas que utilice un inhalador siempre, como sería el paso 2 de la ruta 2, que dice utiliza siempre el esteroide a dosis baja. Este paso ha sido muy complejo a lo largo de mi experiencia en asma y pienso que a lo largo del tratamiento del asma en general, por eso es que se empezó a hacer todo esto de las rutas por esa situación. Es difícil convencer a un ser humano de que está enfermo cuando no tiene síntomas. Es difícil convencerlo de que use el inhalador diario 12, cada 12 horas y el paciente te va a decir, pero ¿por qué si hace 5 años que no me da una crisis y por allá una vez al año en la gripa de diciembre me da tos? Y entonces, como la adherencia no es tan sencilla, por eso inventaron esta ruta de uno más 2, en donde el formoterol le va a ayudar a quitar los síntomas cuando lo sienta, pero también se va a echar un shot de desinflamatorio con el esteroide. A diferencia de la estrategia viejita de antes de 2019, en donde usaban salbutamol, 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 pero no se desinflamaban. Y sí mejoraba el síntoma, pero no la enfermedad ni el control de la enfermedad.
por eso es que les hacía énfasis al inicio, no queremos tratar la tos, no queremos tratar el silbido. Queremos quitar la causa. ¿Y cuál es la causa? Broncoespasmo e inflamación. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Pues con un broncodilatador y con un esteroide que no nos mantenga estable la inflamación. Ese es el concepto básico que espero estar siendo clara. Y si no, la verdad es que pues, me imagino que es un foro grande por todo lo que escuché ahorita en la celebración, pero bueno, ahí pueden anotar sus preguntas, etcétera. Pero digamos que esa es la historia básica del tratamiento y es importante que en estas referencias o en la guía mexicana o en la guía española ustedes tomaran un tiempo para profundizar, pero es la base de las ideas y es muy importante también que incluso en la ruta 2 al paciente le pudieran decir cada vez que te rescates, utiliza una dosis extra de esteroide inhalado. Yo sé que quisiéramos tener las mejores combinaciones para nuestros pacientes todo el tiempo, pero a lo mejor no tenemos una combinación con formoterol en nuestros centros de trabajo y solo tenemos salbutamol. Eso es altamente probable y también es altamente probable que tengamos beclometasona. Entonces, esa combinación que debo decir que no es mi preferida, así separada, ¿por qué? Porque la beclometasona habitualmente la tenemos disponible en dosis muy bajita. Pero al final de cuentas, si es lo que tienes, pues le dices, cuando tengas síntomas te vas a poner 2 disparos de salbutamol y 2 disparos de beclometasona, así, pegados, uno tras otro porque eso les va a ayudar a tratar las dos situaciones, el broncoespasmo y la inflamación. Y entonces no le das opción al paciente de que escoja. El tratamiento no es, si tienes síntomas te pones salbutamol y si no se te quita te pones beclometasona. No, la indicación clara que le tienes que dar desde el principio, aunque utilices una ruta 2 por lo que hay disponible en el centro de trabajo, la indicación es broncodilatar y desinflamar desde los pasos bajos de tratamiento ya tendremos que aprender a usar combinaciones para poder lograrlo, pero de que se puede, y eso es algo que no podemos dejar de tener claro en nuestras mentes. La ruta 2, ya para seguir avanzando de diapositiva, se implementa con beta agonistas de acción larga que no son formoterol, por ejemplo, el salmeterol y el bilanterol que son 2 beta-agonistas de acción larga y que vienen en combinación, por ejemplo, con fluticasona. Arriba, el formoterol viene en combinación con budesonida o con beclometasona de partícula extrafina. No la beclometasona que nos dan tradicionalmente, que es antigua, 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 sino una beclometasona, digamos, más moderna, que permite ciertas características del fármaco diferentes. Pero la idea es esa. El formoterol siempre lo van a encontrar combinado con budesonida y con beclometasona o con mometasona, aunque ha venido en disminución la disponibilidad, a veces cuesta trabajo encontrarlo. Y en la ruta 2 van a encontrar salmeterol o bilanterol con la fluticasona. Y entonces, pues ya aquí tendrán que dar su, vamos a decir, ceretide o salmeterol fluticasona más su rescatador beta agonista de acción corta y de preferencia un tercer inhalado que va a ser el esteroide para cuando se rescate. Eso es lo que hace difícil la ruta 2, que le tienes que dar varias cosas. Pero si tú tienes claro el sistema y lo explicas claramente, no se trata de que sea más un fármaco que otro. La verdad es que todos los tratamientos inhalados son buenos. La cosa es que los utilicemos bien. Entonces, no describo más el paso 5 porque eso es tema de otra sesión mucho más larga, pero sí quiero decirles y tratar de dejar impregnado el mensaje del broncodilatador con el esteroide y finalmente lo que está hasta acá abajo, que son los tratamientos alternativos
y que de entre ellos viene, por ejemplo, el inhibidor de receptor de leucotrienos, el famoso Montelukast, que si se dan cuenta, está solo como otras opciones y solo cuando lo que ya está organizado en los cuadritos no está funcionando. Como ven aquí, dice con indicaciones limitadas por menor evidencia de eficacia y seguridad. Entonces, utilizar un antagonista de receptores de leucotrieno como Montelukast solo o como monoterapia para tratar asma no tiene sentido. Utilizar terapia alergeno específica para tratamiento de asma solo no tiene sentido. Lo que estamos logrando es poner en riesgo a nuestros pacientes. Pero a veces, en ciertos contextos, si con el tratamiento estándar ya bien implementado no alcanzas el control, entonces podrías pensar en qué grupo de pacientes sí se beneficia del Montelukast. Y es un grupo muy chiquito. Y tienen que tener mucho cuidado porque el Montelukast se ha asociado con algunas alertas de efectos adversos psiquiátricos como ideas suicidas, como ataques de pánico, ataques de ansiedad y las personas sufren mucho. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Y otra cosa súper importante, si ven aquí, en ningún lado ya desde hace muchos años aparece la teofilina, ni la aminofilina, ni el cromoglicato de sodio, ni todas esas cosas que aquí además aprovecho y hago un llamado. En la medida de lo posible, entre menos lo usemos, más vamos a lograr que nuestros esquemas estándares de medicamentos, nuestros cuadros básicos, empiecen a quitar las cosas que definitivamente ya no sirven y nuestros cuadros básicos empiecen a tener cosas de mayor utilidad que sean más fáciles tanto para la implementación de la estrategia como para el beneficio del paciente. Entonces, bueno, esos son los mensajes generales acerca del tratamiento farmacológico y aquí les traigo este esquemita esto les decía yo, elegí trabajar con Gina, pero un cuadro como este lo pueden encontrar en cualquier guía, como la española, que se llama GEMA, o la mexicana de la GIMA, que es la de la Sociedad de Neumología, o la otra, que es la mía, que es la que ha trabajado otro grupo. Entonces, ustedes pueden encontrar este cuadro que dice cuáles son los esteroides inhalados que existen y cuál es la dosis baja, la dosis media y la dosis alta. Como veíamos en el esquema de tratamiento, vas indicando el esquema o el paso con base en ir subiendo la dosis de esteroide. Y para saber cuál es la dosis, pues aquí está el esquema. Por ejemplo, de la beclometasona que nos dan, que es la estándar, ni siquiera es HFA, es una estándar. La dosis media es de 200 a 500 microgramos, perdón, baja, la media es de 500 a 1000 y la alta es más de 1000. Pero de la beclometasona de partícula extrafina, miren aquí, la dosis cambia. Entonces es nuestra responsabilidad, igual que en la fluticasona, tenemos furoato de fluticasona y tenemos propionato de fluticasona. Y si se dan cuenta, las dosis cambian. Entonces nuestra responsabilidad es conocer qué tiene el fármaco que estoy usando y a cuánto equivale de microgramos la dosis media, la dosis baja y la dosis alta para poder hacer las combinaciones que necesito. Igual la dosis cambia de media, baja, alta en los niñitos. De 6 a 12 años es diferente a la dosis de los adultos. Entonces, como yo sé que ustedes no solo ven adultos, sino ven de todas las edades, pues tener ahí a la mano un cuadrito como estos les puede ayudar mucho cuando tienen que decidir un tratamiento. Y les voy a poner un ejemplo más o menos accesible. Eh, Utilizando la fluticasona, que es uno de los de la ruta 2, si tú dices, lo quiero en paso 3,
pues sabes que la dosis baja de esteroide para el paso 3 es de 100 a 250 de fluticasona propionato que viene combinada con salmeterol. Y el más famoso es el Discus. Entonces tú le vas a dar 50 microgramos de salbutamol y podrías darle 50 diagonal 100. Y entonces vas a llegar a una dosis máxima de 200 microgramos de fluticasona. Y con eso estás en dosis baja. Pero si tu paciente necesitara dosis alta, pues le tienes que dar Discus de 50 a 500. Y como la dosis alta es de 500 para arriba, entonces le tendrías que dar 50 a 500 dos veces al día. Eso es muy importante y es todavía más importante porque, por ejemplo, si lo comparamos con la furoato de fluticasona que viene con bilanterol y nos quedamos con esta idea de dosis del propionato, puede ser que tú digas, no, pues es que la dosis media es de 200 para arriba. Entonces tengo bilanterol con furoato de fluticasona y por lo tanto le doy dos cada 12 horas. Pero eso no es posible porque la dosis máxima, miren, es 200. Entonces tú con la intención de llegar a 500 de dosis alta, al hacer una equivalencia sin poner cuidado en el tipo de fármaco, podríamos estar sobremedicando a las personas. De hecho, el furoato de fluticasona, que la marca se llama Relvare, tiene que venir combinado para una sola vez al día. Y como ese ejemplo, pasa lo mismo en las beclometazonas o podría suceder en las budesonidas. Entonces, es por eso que es muy importante que tengamos claro a dónde podríamos al menos referirnos para encontrar los tips que nos van a ayudar a decidir. Y bueno, ya que vamos identificando todo eso, pues ustedes dirán, ok, ese es el esquema, pero cuando veo al paciente, ¿en dónde empiezo? ¿Cómo sé cuál le pongo? Etcétera, ¿no? Entonces, todo se hace con base en los síntomas. Si son síntomas diarios, de día y de noche, al menos una vez a la semana o más, con función pulmonar baja, o si son días la mayoría de las veces, pero no tanto de noche, o si son síntomas de vez en cuando, menos de 3 a 5 días en una semana con espirometría normal. Esto es la clasificación un poco arbitraria, debo ser honesta, de leve, moderado y grave. Y entonces, a reserva de que esto es muy dinámico y no es una receta de cocina, pero podríamos decir, el paciente con leve moderado puede quedar en el paso 1 más 2 de la ruta 1 o en el paso 1 o 2 de la ruta 2. El otro es dosis baja de esteroide. En la ruta 1 sería con terapia MART, que es la terapia de rescate con un mismo dispositivo, o paso 3, que es en la ruta 2 la combinación, ¿no? De esteroide, LABA y el rescatador combinado de ser posible con un esteroide. Y el paciente grave, que es el que tiene más síntomas, pues necesita la dosis media de esteroide más LABA en la ruta 1 con el rescate de un solo dispositivo y en la ruta 2 con el rescate de esteroide LABA. Entonces, la base para iniciar el tratamiento, diría mi papá, dependiendo del sapo, la pedrada. Entonces, dependiendo la intensidad y frecuencia de síntomas, vas a elegir cuál combinación es la más adecuada para nuestros pacientes. Y una vez que elegiste eso, este esquema es súper bonito porque nos dice qué es lo que vamos a ir haciendo de acuerdo a la respuesta. Entonces, cuando el paciente regresa con nosotros, después de que ya trabajamos con ellos y les pusimos un inhalado, vamos a evaluar cómo le fue, ¿no? Y si tiene muchos síntomas y de pronto llega y te dice, es que toso todas las noches y tengo muchos mocos y así, tendrías que empezar a pensar, ¿es asma? ¿Sí es el asma lo que lo tiene así o tendrá alguna comorbilidad que le está generando ese descontrol? Entonces, tenemos que evaluar control de síntomas con algún cuestionario como los que les dije, ACT se llama, evaluar los factores de riesgo modificables, si trabaja en una
empresa de construcción, pues que cuando está expuesto a más cosas utilice un cubrebocas, por decir. Tenemos que evaluar la técnica de inhalación y adherencia y tenemos que platicar con el paciente para que tenga muy clarito ellos y nosotros los objetivos de tratamiento, porque como les decía, a veces mi objetivo, Erika López Estrada, es controlar la inflamación y el broncoespasmo y quiero espirometrías normales. Pero el paciente podría no importarle mi objetivo y él lo que quiere es vivir normal, que no tenga tos, que no tenga crisis, que pueda jugar con los nietos, que pueda trabajar normal. Entonces, en general lo que tenemos que hacer es dialogar mucho con nuestros pacientes para encontrar un un punto medio en donde todos tengamos lo que queremos. Entonces, evalúas todo esto y vas a encontrar en dónde vas a hacer el ajuste de tu tratamiento. A lo mejor a veces hay que tratar factores modificables y comorbilidades. En vez de pensar, le doy un ciclo de esteroide o unas inyecciones de dexa con ceftriaxona, quizás lo que necesitaríamos es ayudarle a tratar la comorbilidad de reflujo gastroesofágico, por decir algo, o ayudarle a tratar la comorbilidad de la rinitis alérgica. En vez de pensar en darle un esquema de dosis alta de esteroide inhalado, tal vez lo que le ayudaría es eso de usar el cubrebocas en su espacio laboral o que no le fume la mamá a los niñitos, ¿no? Que luego son hijos de mamás fumadoras y eso no les permite el control o de papás fumadores o de tíos o de cuidadores para no meterme en problemas. Entonces, quizás el trabajo no es darle más medicina al niño o no nada más es darle más medicina, es quitarlo del factor que le está generando el daño. Igual con los adolescentes y ahora tanto problema que tenemos con los vapeadores, pues sí, les pones el esteroide inhalado, el beta agonista, pero además tienes que trabajar para enviarlo a una clínica de tabaquismo y que le ayuden a retirar la adicción a la nicotina, ¿no? Entonces, a eso se refiere con encontrar en dónde vas a hacer el ajuste. Aquí promueven algunas estrategias no farmacológicas que ya describiremos, educación y herramientas. El paciente en general, en todas las enfermedades, si uno les explica, no son muy pacientes, o sea, ya comprenden que el objetivo no es quitar la tos, el objetivo es quitar la inflamación y entonces empiezan a interesarse más por su cuidado y empiezan a aprender más de su inflamación. Eso y de su enfermedad, perdón. Entonces, eso es muy importante en todas las sesiones y pues bueno, en muchas ocasiones, si ya hicimos todo esto y de plano no se controla, pues hay que ajustar la dosis del inhalado. Una vez que ajustaste, a la próxima vez que lo veas, tienes que evaluar cómo estuvo de síntomas, si le dio o no le dio alguna crisis, cómo está de efectos adversos de los tratamientos. Hay algunos aerosoles que irritan mucho la garganta, que producen tos, si no hace bien la técnica de inhalación puede desarrollar cándida oral. Entonces tenemos que vigilar todo eso, ver una espirometría. No podemos ser ciegos a la función pulmonar. Tenemos que ver así tal cual que el paciente esté contento y volver a empezar el ciclo, ¿no? Entonces aquí tú puedes decidir si todo está bien, puedes decidir, no, pues lo dejo igual, está controlado, ya, o podrías decidir, está controlado, ya está muy bien educado, no tiene otros factores de riesgo, a lo mejor le bajo un poquito la dosis de esteroide. Y así sucesivamente el número infinito de veces que sea necesario hacer para mantener un seguimiento adecuado con nuestros pacientes y recordar que no solo se trata de subir o bajar medicinas y que no es una talla única para todos. No podemos querer meter a todos los pacientes en el paso 3 porque la guía dice eso. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la mejor estrategia de tratamiento, considerando todo lo que les he dicho para cada uno de nuestros pacientes. ¿Y cuál es el objetivo a alcanzar? O sea, ¿para qué queremos todo esto que yo les vengo diciendo? Pues para lograr el control total del asma.
Y el control total del asma está integrado por dos rubros. Uno es el control del estado actual y otro es el control del riesgo futuro. El estado actual se evalúa de acuerdo a síntomas, a su actividad cotidiana que sea normal, a que tenga que usar muy poquito medicamento de rescate o de alivio y su función pulmonar esté normal. Y en el riesgo futuro evaluamos cómo ha evolucionado de sus espirometrías, porque sí hay pacientes con asma que no tienen síntomas, que no han tenido crisis, pero que están muy obstruidos y que tienen mucha respuesta broncodilatador. Entonces, el paciente podría no reportarte, pero tú puedes ver en la espirometría que algo no anda bien o puedes ver los efectos adversos de los tratamientos. Entonces, hablar de control de asma no es nada más decir, en el último mes o en los últimos 3 meses no tuvo síntomas. Hablar de control del asma es que tengas todos los rubros de cada uno de los integrantes de los dos conceptos del control total del asma. Y eso es lo interesante porque a veces es muy complicado lograr función pulmonar normal, cero exacerbaciones y cuidar al mismo tiempo los efectos adversos. Entonces tenemos que encontrar ahí un esquema muy alquímico, muy cuidadoso para apoyar a nuestros pacientes en todos sentidos. Este esquema viene reportando cómo evaluamos el control. Se le pregunta en las últimas 4 semanas los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos o despertares, la necesidad de usar rescates y las limitaciones de actividad. Y aquí está un esquema de bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Y si se dan cuenta, para decir que un paciente con asma está bien, es cero de estos, ninguno. Parcialmente controlado es uno o 2 y no controlado es 3 o 4. Aquí es importante, en asma se llama no controlado, más no descontrolado. El concepto es un poquito distinto. Y bueno, esto lo integran a la evaluación del riesgo futuro y es lo que nos va a ayudar a decidir qué vamos a ajustar en el tratamiento. Una cosa súper importante que viene en este esquema es evaluar los factores de riesgo para que no haya control, como el sobreuso de beta agonista de acción corta, y ya les expliqué por qué, una técnica inadecuada o la suspensión, vamos a decir, autoindicada por el paciente o incluso prescrita a veces por nosotros mismos de los esteroides, el uso de otras enfermedades que no estén controladas, y aquí están las más importantes: obesidad, renosinusitis, reflujo gastroesofágico, alergias y embarazo. Considerar las exposiciones que se puedan eliminar, considerar el estrés psicosocial, muchos problemas socioeconómicos. El tratamiento de asma no es barato. Los inhaladores son caros y muchas veces las personas sufren mucho porque no pueden comprarlo y saben que ese es un riesgo para ponerse mal. Y a veces luego yo les digo, te sientes con miedo, con presión, con ansiedad, te aprieta el pecho y tú crees que eso es asma, pero no, eso se llama angustia. Y la angustia no se cura con salbutamol, porque luego usan salbutamol, pero sin que lo necesiten. Entonces, todo eso son parte de las estrategias no farmacológicas. Evaluar todas estas cosas y tratar de incidir a través de la relación médico-paciente y de la educación médica hacia los pacientes para que vayan aprendiendo a cuidarse. También es importante este tema de las exposiciones químicas ocupacionales. Hay un tipo de asma que se llama asma ocupacional, que es otro tema, pero siempre tenemos que hacer un interrogatorio profundo. Hay otros puntos importantes como nacimiento pretérmino, bajo peso a nacer, que sea hijo de madre fumadora, que desde niños tengan muchos síntomas como tos. Entonces, todo esto es importante, y en la evaluación del riesgo futuro, sobre todo evaluar el sobreuso o sobreindicación de los esteroides sistémicos y el uso crónico de las altas dosis de esteroide, porque también hay que decirlo,
Si tú le das dosis alta de esteroide y hace todo bien y todos hicimos todo bien y no se controla, pues a lo mejor hay dos caminos, o no es asma o tiene un asma grave que se puede beneficiar de otros tratamientos. Entonces, siempre es importante que en el paso 5 de las dosis más altas, si no alcanzas los objetivos, el paciente mejor se refiera. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa reveladora para dos cosas. Una para explicarles tres conceptos básicos y otra para saber si todavía tengo tiempo. Pero la pausa reveladora es estos conceptos de tratamiento de mantenimiento, el controlador y el aliviador o rescatador, para que sepamos que el mantenimiento es el tratamiento que va a usar todos los días y que tenemos que trabajar y convencerlo de que no lo suspenda aunque se sienta bien. Todos los seres humanos, cuando nos enfermamos, tenemos una sola ilusión y esperanza, que es curarnos, pero el asma no se va a curar. Entonces, lo que le tenemos que decir a las personas es para que te mantengas sin síntomas y bien, el tratamiento lo vas a usar todos los días. Eso es importante. El controlador es el esquema completo que permite el control actual y el riesgo futuro. Y el aliviador o de rescate, pues es el que le va a quitar los síntomas de forma rápida cuando ya les describí varios escenarios con relación a las posibles situaciones que le pueden empeorar los síntomas. Entonces, aquí quiero saber si me sigo o le paro. ¿Alguien me puede decir? Doctora, excelente. Antes que nada, le queremos dar un fuerte aplauso. Sabemos que el tema es bastante amplio. Tenemos dos opciones, doctora. Eh, Hacer preguntas, comentarios, y las personas que están aquí presenciales no desean comentar nada, puede concluir con algo más que quiera agregar, o bien, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer y le damos el micrófono. Como gusten, quien levanta la mano para preguntarle a la doctora con toda confianza, sino que termine con lo que tenga. Falta, la parte que falta, perdón, y muchas gracias, ya abrí el chat. Muchísimas gracias. La parte que falta es un poco más cortita, pero es de la técnica de usar los inhalados, que es parte de lo gran importante, porque podemos hacer todo bien, pero si no utilizamos bien el aparatito, pues no lo vamos a lograr. Es un poco más corta, pero no los quiero desgastar. No, doctora, al contrario, concluya su tema. Ok, Gracias. muchísimas gracias a ustedes entonces y pues vamos a seguir con ese plan. Ahí. Dentro del manejo no farmacológico vienen varias estrategias. Yo les puedo mandar la charla sin mayor problema para que lo lean con más calma, pero son varias de estas estrategias de control ambiental, particularmente, y digo, soy neumóloga, trabajo en el INER, tengo que ir a ofrecer la idea de que siempre que encuentren a una persona que fuma, la inviten a dejar de fumar, pero que también la inviten a dejar de poner entornos adversos para las personas enfermas respiratorias y que generemos conciencia de que ya de por sí el ambiente que respiramos es horrible, como para nosotros seguir dando más contaminantes al ambiente, ¿no? Entonces, eso es importante. Algo que a mí me cuesta mucho trabajo porque siempre prefiero dormir, pero hay que estimular a las personas con asma a hacer actividad física y vean el nivel de recomendación, el grado de recomendación es de los más altos. El grado A quiere decir que todos estuvimos de acuerdo en recomendar eso. Bueno, en este caso todos los expertos de Gina. Entonces, recomendar un poco de actividad física diaria es muy importante. Incluso yo les suelo decir a los pacientes, te cambio el uso de un rescate con tal de que hagas ejercicio 20 minutos, porque el pretexto por lo natural es que digan, no lo hago porque durante el ejercicio me falta el aire. Y no, hay que buscar que se mantengan controlados con su medicamento de todos los días para que puedan empezar a hacer actividad física. Y existen muchos ejemplos de atletas profesionales, campeones olímpicos que tienen asma
y no andan ahí con que no puedo. Entonces hay que decirle, invitar. Tampoco se va. Luego algo que pasa es que llevamos años sin hacer ejercicio y cuando queremos empezar vamos a la zumba y nos vamos al nivel máximo de aprendizaje de zumba, ¿no? Entonces eso es muy desgastante y obviamente no va a poder. Hay que ir poco a poquito, actividad física, 20, 30 minutos, caminadora, bicicleta estática, escaladora o una alberca son buena opción. Y algo que puede funcionar es que se ponga su inhalado y luego se vaya al ejercicio y entonces ya ni siquiera requieren rescate. Otra cosa importante es que a algunos pacientes les viene bien la rehabilitación física porque algo que sucede en el asma es que queda uno con mucho miedo de que si respiras hondo les viene la tos. Si hacen un esfuerzo les falta el aire y entonces van perdiendo no solo capacidad física, sino capacidad pulmonar y eso va a generar que cada vez sean más sedentarios por la sensación de mala condición física. Entonces, la rehabilitación física y pulmonar les va a ayudar a mantener un estado respiratorio saludable. Otra de las cosas que hablábamos es el cuidado ocupacional. Es muy difícil trabajar y tener un cubrebocas puesto. Todos lo vivimos en la pandemia, lo complejo que es respirar con el grupo, cubrebocas mientras trabajas, pero algunas veces, en algunos momentos, los carpinteros, cuando estén más expuestos, tengo un paciente, por ejemplo, que es de los que hacen llaves, se me fue ahorita herrero y pues de estar aspirando cada llave que hizo en su vida, de estar aspirando esos pequeñitos vibrisas de metales pesados que no consideró en su momento, ahora está súper enfermo. Entonces, recomendar siempre el aire, la ventilación, la limpieza, el cuidado de uso de fármacos. Sobre todo que no se automediquen y tener muchísimo cuidado con los medicamentos analgésicos no esteroideos, particularmente la aspirina, pero todos los cuales se venden como chicles, que son el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ketorolaco, el Advil, todos esos. A los pacientes con asma les puede producir broncoespasmo y de los broncoespasmos más difíciles de quitar. Yo he visto gente morir porque durante la cirugía por una fractura le ponen un analgésico y era alérgico a los AINES, intolerante y le causan una crisis que lo mata. Entonces, hay que preguntar siempre cómo reacciona el paciente con este tratamiento y de preferencia evitarlos. Aprender a manejar el dolor en los pacientes con asma con otras alternativas. Y finalmente, cuidado, mucho cuidado con algunos medicamentos oftalmológicos y con algunos medicamentos para el corazón como los beta bloqueadores que no son cardioselectivos, particularmente el metoprolol, porque pues sí pueden traer el efecto al contrario. Y en términos de la dieta, recomendar mucho la vitamina D para los pacientes con asma, pero no necesariamente que se vayan a comprar las cápsulas, sino que dentro de su alimentación cotidiana utilicen vitamina D en la medida de lo posible. Y ahora sí, a lo que iba, el tratamiento del asma depende de varias cosas. Una, el tipo de partícula que va a inhalar la persona, las características del inhalador, es decir, el tamaño de la partícula, si es un polvo, del dispositivo, y vean del paciente. ¿Por qué? Porque la maniobra que haga al usarlo es muy importante que aspire con un volumen adecuado, que tenga la fuerza suficiente para hacer el volumen adecuado, que haga una pausa post-inspiratoria, que ahorita les diré por qué, y que se adhiera y acepte la situación, explicarle y apoyarlo a que entienda por qué es necesario y por qué no suspenderlo porque, como se ha demostrado en muchos momentos, el número de exacerbaciones de asma en general está relacionado con el mal uso del inhalador porque a la gente no le gusta o está insatisfecho con su inhalador. Para esto tenemos que tener la idea de que existen tres leyes del depósito pulmonar. Cuando el paciente inhala el fármaco, suceden tres cosas. La primera es una que se llama impactación,
la segunda es la sedimentación y la tercera es la difusión. Esas tres cosas suceden y, por ejemplo, al hablar de la impactación, las partículas del fármaco chocan con la superficie de la vía aérea y se depositan. Y la cantidad depositada es directamente proporcional al tamaño de la partícula. Aquí vemos, principalmente quedan en la vía aérea superior y en las bifurcaciones de los bronquios más gruesos. Literalmente, cuando el paciente hace la maniobra esta de inhalar, en ese momento varias partículas se pegan a los bronquios y a las bifurcaciones, particularmente las partículas más gruesas. Y después de que hizo esta inhalación, viene lo que nosotros decimos siempre que es la pausa, que ya que aspiró, tiene que aguantar el aire con los pulmones expandidos. Eso es porque viene la fase de sedimentación y así literalmente lo que pasa durante la pausa es que el polvo o el aerosol que aspiró va a ir cayendo como bañando la vía aérea por efecto de la gravedad para que se depositen bronquios más distales y de más pequeño tamaño. Entonces, uno le dice al paciente, aspiras y aguantas el aire contando mentalmente hasta 10. Eso es muy importante y siempre tienen que verificar que el paciente expanda el tórax y la pausa sea con el tórax expandido, porque si hace una buena inhalación, pero luego se desinfla, digo yo, o sea, vuelve a posición normal, pierde el efecto de la sedimentación y el fármaco no funciona. Entonces necesitamos que inhale fuerte, que aguante el aire con el pulmón expandido en una posición bien sentado. No puede irse poniendo el inhalador mientras va corriendo a dejar al niño a la escuela o va manejando en el Uber. No, tiene que parar. Esos son sus 3 segundos para ponerse el medicamento. Entonces sienta, agita el aparato. Ahorita vamos a ver las diferentes características. Inhala, pausa, 10 segundos y respira normal. Y viene la tercera fase, que es la difusión, que consiste en que las partículas hacen ahí un movimiento aleatorio al interior ya de la vía aérea más pequeña. Es un momento de menor importancia, los más importantes son los dos primeros, pero no por eso tenemos que eliminarlo. Entonces, cada que le receten a alguien un aparato para inhalar, le tienen que explicar y tienen que saber lo que le están pidiendo que haga. Y el paciente se emociona mucho cuando sabe que sus bronquios se están bañando de la medicina que les va a ayudar a estar estables. Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista porque el uso de la vía inhalada sin educación es igual a un fracaso terapéutico y en este día tan importante para nosotros, que tengo la fortuna de estar con todos ustedes, pues no podemos fracasar en el tratamiento del asma. Entonces, hay que hacer que llegue a los bronquios donde debe ejercer su acción, pero hay que ver que los pacientes estén realmente controlados y ya decíamos en alguna diapositiva, no solo se trata de fármacos, sino de un tratamiento que ahora se anda llamando holístico, que es todo importa en el manejo del asma. Tenemos diferentes tipos de dispositivos de inhalación y tal vez todo esto que yo les vengo diciendo es lo que haga tan difícil que accesemos al tratamiento del asma, ¿no? Que es primero cuáles fármacos, luego cómo los combinas, luego que si los pasos, luego que ajustarlo, luego que si el dispositivo, luego que si la técnica. Entonces, son demasiadas cosas, pero la verdad es que cuando lo hacemos es muy satisfactorio ver a la gente que puede recuperar su vida cotidiana. Entonces, hay inhaladores de dosis medida, particularmente conocidos como IDM, que son los sprays, que pueden venir y ponerse solos o con cámara espaciadora. Están los otros que se llaman Respimat o Soft Mist, que son los que dan un spraycito mucho más tenue y estos Autogel y Easy ya no los tenemos tan disponibles siempre. Y están los inhaladores de polvo seco que pueden venir en unidosis, como el Handy Heller, el más famoso es el Spiriva Handy Heller, y que siempre traen una capsulita. Entonces, estos de unidosis
En la cápsula viene la dosis que se va a aplicar, la meten al aparatito, la rompen y la aspiran. Y tenemos los de polvo seco multidosis, que son Acuheller, Turboheller. El Acuheller es el mejor conocido en el mundo bajo como Discus. El Turboheller es el del Symbicort. Y tenemos estos dos que ya también han venido en disminución de la disponibilidad. Aquí les tengo unos tips que no es igual que lo que yo les decía, no es receta de cocina, pero hay algunos tips de cómo elegir uno u otro dependiendo la edad y las características de la persona. Luego le quiere dar uno a una persona con alguna complicación motriz por, no sé, una enfermedad vascular cerebral y quiere uno que activen un aparato y que lo metan y que esto y que aquello. Entonces, a veces no es fácil. Hay que considerar todas las situaciones, la coordinación entre el disparo y la inhalación para saber cómo vamos a elegir un aparato para nuestros pacientes. Aquí se me movió el título, pero bueno, son varios de los dispositivos. Este es el Turbo Heller, este es el Discus, que son de los más conocidos. Tenemos el Twist Heller, que todavía se puede encontrar. Tenemos algunos distintos que viene las cápsulas aparte y que se van metiendo a Kugeler y tenemos algunos otros que ya se fueron, que era este autogeller, que era muy bueno porque se activaba solo al inhalarlo con la fuerza necesaria. Y este es el otro, que es el Respimat. Y aquí hay un ejemplo de un aerochamber sin mascarilla. Vean cómo se distribuye el fármaco de acuerdo al tamaño de la partícula, hasta dónde va llegando el número de generaciones. Acuérdense que el árbol bronquial se divide de manera dicotómica y asimétrica muchas veces. Entonces va depositando el fármaco ahí, la mayoría de ellos hacia los bronquios de 5 micros, entre 3 y 5 micras. Los más chiquitos es muy difícil que llegue algo y eso es muy importante. Un poco lo que yo les expliqué aquí lo ejemplifica nuestro compañero Monito, de cómo se hace la técnica en general, por ejemplo, de un spray, pues se tiene que agitar, pero agitar bien, destapar, saca el aire, pone el inhalador y empieza al mismo tiempo que a jalar el aire, dispara, aguanta 10 segundos y luego ya se recupera. Y este paso es importantísimo después de inhalar, tiene que hacer enjuagues de su boca y de su garganta para que el poco residuo que quede no le vaya a traer complicaciones. Aquí hay algunos de los errores frecuentes que se pueden evitar si nosotros les enseñamos bien. Está los de dosis en spray y los de polvo seco. Lo más frecuente, por ejemplo, en los de spray es no agitarlos, que no coordinen bien la inhalación, que se haga una aspiración incorrecta o que uno les dice, te vas a poner dos cada 12 horas y se ponen los dos al mismo tiempo. Y pues no, así no, es uno por uno. Y esto que se llama efecto de freón frío, que es que cuando lo disparan, el aerosol es frío y entonces impacta sobre el paladar y cierra la vía aérea y entonces no sirve. Por eso es que el uso con la aerochamber reduce todos estos puntos y ayuda a que la distribución sea más fácil, sobre todo si es con mascarilla, para que el flujo, el medicamento esté aquí flotando y lo respire de manera más sencilla. En algunos pacientes adultos les funciona y este es un esquema un poco como de casa, de cómo evaluar si el medicamento todavía tiene, porque los aerosoles normalmente no traen contador. Entonces, si lo meten en un recipiente con agua y flota, está vacío. Si se va hundiendo, entre más se hunda, más lleno está, ¿no? Porque tiene algo adentro. Entonces, a veces es importante decirle al paciente, porque luego ellos lo agitan y siguen oyendo algo o lo disparan y creen que se siguen poniendo medicina y no se están poniendo nada. Esto es el ejemplo del inhalador del polvo seco en monodosis y en multidosis. Esto es el Turbogeller, el Acugelero Discos, el del Spiriva, que es el Handy Heller, y el Aerolizer, que vienen con capsulitas. Aquí les dejo también algunas ventajas y desventajas del uso
de los aparatos en polvo seco, que la maniobra es la misma, solo que aquí pues tienen que tener una fuerza mayor porque el medicamento no va a ser propulsado, sino que va a ser aspirado 30 a 60 mililitros por minuto de fuerza para que puedan aspirarlo de manera adecuada. Esas son las dos versiones. Igual sacan primero el aire, preparan su inhalador, lo colocan en la boca, lo aspiran, aguantan y luego enjuagan. Esa técnica es bastante reproducible para todos ellos. Y este es el discus que lleva las mismas versiones, solo que se activa diferente. Y aquí se va viendo en este esquema, que también es bastante accesible, los diferentes dispositivos, el tamaño del partícula, cuánto se deposita en el pulmón, qué flujo se necesita. Entonces, si ustedes ven a un paciente con asma muy flaquito y desnutrido, pues a lo mejor no le va a funcionar el que necesite mucha fuerza. Y así uno va escogiendo cuál es el mejor dispositivo para cada uno de los pacientes. Y en ese sentido, el flujo va relacionado con el depósito. Vean, el depósito de por sí es bajito, pero aún con este bajito porcentaje que se deposita, logra su efecto terapéutico y alcanzamos nuestros objetivos de control. Como mensaje final, más que mensajes, es solo un mensaje final. Una de las cosas más importantes para el manejo no farmacológico del asma es confirmar el diagnóstico. Entonces, este es un algoritmo bonito, bastante reciente, de una referencia monográfica del asma, en donde nos ayuda con base en el interrogatorio y en la probabilidad preprueba a no olvidar hacer espirometría siempre, y cuáles son los pacientes que van más dirigidos a sí tener asma y cuáles no, porque uno de los temas más importantes es ni sobrediagnosticar ni infradiagnosticar, y no quitarles el tratamiento de mantenimiento y no hacer sobreuso de beta agonista de acción corta. Y lo más importante, evitar el uso excesivo de esteroides sistémicos. Esa es mi última diapositiva. Ahora sí, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Ahí está mi correo por cualquier necesidad. Listo.